Hoy comienza una nueva semana de la mejor manera, acá reunidos en la casa del Señor, agradeciéndole, adorándole a Él y bueno, con este privilegio y la bendición de poder compartir con ustedes esta palabra en esta mañana. Así que estamos iniciando de la mejor manera posible. Sin embargo, esta semana sentí alrededor de mí como especie de una tormenta. Usted ha ido al río, yo casi no voy al río, no me gusta mucho. O ha ido a la playa, eso pasaba más que todo cuando uno estaba más pequeño en edad, porque yo tengo esta estatura como desde los 14 años. Que usted iba a la playa y en la noche cuando se acostaba sentía como que si estuviera dentro del agua todavía. ¿Le llegó a pasar? ¿O aún le pasa? A mí ya casi no me pasa, porque casi no voy, pero cuando voy me pasa. Entonces, yo esta semana, entre tantas actividades, yo sentía eso, porque no tenía un espacio, no tenía un momento para yo descansar, porque apenas me sentaba a pensar un poco, ya las responsabilidades me empujaban hacia un lado, y lo que tenía que hacer dentro de un rato me empujaba hacia otro lado, y me sentía como en medio de mucha agua, o en medio de una tormenta en donde el viento te sopla por acá, te sopla por allá, y por eso cargo los cabellos así todos para un lado y para otro. ¿Y alguna vez usted se ha sentido así? ¿Ha sentido que está en medio de una tormenta, tal vez una tormenta emocional, ¿sí? O tal vez una tormenta física? También me llovió esta semana. ¿Saben que descubrí algo? Pues uno de mis superpoderes es hacer que llueva cuando salgo. Sí, en serio. Tenía como 3 meses que yo no veía una nube con agua en el cielo. Y el martes me tocó viajar súper temprano a buscar a mi hijo. Y a las 5:30 de la mañana yo iba bajando en la moto por la calle 32, súper oscuro y con un palo de agua. ¡Qué bendición! Apenas llegué al terminal, salió el sol. Hermoso. Sí, pero yo todo disfruté la primera lluvia del año. Pero ¿le ha pasado a usted que se siente como en una tormenta, bien sea física, una tormenta emocional? Y entiéndase ansiedad, entiéndase estrés, entiéndase como rabia, como miedo, tal vez, o tal vez soledad, celos, agotamiento, tristeza, y pare usted de contar. ¿Sí? O soy solamente yo el que se ha sentido así en alguna oportunidad. O tal vez ha sentido un poquito de cada una, juntas, el combo completo. Eso pasa con mucha frecuencia. Eso pasa con mucha frecuencia. Y yo quisiera hacer una pregunta. ¿A qué eres más sensible? ¿O cuál es tu percepción cuando te enfrentas a estas tormentas? Permítame iniciar contándole una pequeña historia, parafraseando una pequeña historia acerca de un rey que tenía un gran palacio muy hermoso, con muchos adornos y estatuas de oro, mármol y todos los lujos que puede tener una persona con mucho poder adquisitivo. Y uno de los vecinos del pueblo se acercó una vez a este rey y le dijo: Su Majestad, yo quisiera saber cómo hace usted para tener tantas riquezas, tanta sabiduría, tanto poder y aún así ser una persona humilde, mantenerse humilde y tener la capacidad de escuchar a todas las personas, dar un consejo y ayudar a otros. Yo quisiera saber cuál es su secreto, porque por lo general las personas que tienen mucho poder se vuelven inaccesibles. Y el rey le dijo: ok, yo te voy a pasear por todo mi castillo, porque él quería ver cómo era el castillo por dentro, quería ver todas las riquezas, pero también quería saber cuál era el secreto de la sabiduría de ese rey y qué era lo que lo mantenía humilde. Y el rey le dijo: yo te voy a pasear por todo mi castillo, te voy a mostrar todos mis tesoros, las bóvedas, estatuas, todo el oro, toda la plata que tengo, todas las joyas preciosas, pero hay una condición: tú vas a ir caminando dentro del castillo con una vela encendida. Si esa vela se apaga antes de que salgas del castillo, yo a ti te voy a mandar a sacrificar. Y si logras salir con la vela encendida, entonces te voy a decir cuál es el secreto de mi sabiduría. Y el siervo aceptó, asustado, porque ya no se podía retractar. Bueno, entra él con la vela en sus manos y pasean por todo el castillo y el rey le va explicando todo lo que hay dentro de él, todas sus riquezas, cómo lo obtuvieron. Y cuando salen del castillo,
el rey le pregunta al hombre y le dice: ¿qué te pareció toda mi riqueza? ¿Qué te pareció mi castillo? Muy bonito, ¿verdad? Y él le dice: su majestad, de verdad me va a disculpar, pero no vi nada. Yo estaba pendiente de que esta vela no se me apagara. Y el rey le dice: ese realmente es el secreto de mi sabiduría. Yo estoy muy enfocado en mantener esa llama, esa pequeña llama, ardiendo en mi corazón, por siempre buscar la paz, por siempre buscar la sabiduría, por siempre buscar la inteligencia, la humildad. Y no me importa nada de lo que tengo a mi alrededor. Eso va viniendo a mí solo. Y esa fue la pequeña enseñanza que tuvo este hombre. Y muchas veces nosotros tenemos que tener un poquito de ese rey, del oro, por supuesto, pero también de la sabiduría, y también ese enfoque en mantener nuestra llama encendida. Y llamo a esa llama encendida nuestra relación con Dios, porque a veces nos adornamos a nuestro alrededor, o adornamos nuestra vida con posesiones, con títulos, con posiciones, e incluso a veces con personas que nos adornan mucho, que aportan vistosidad a nuestra vida, pero nos desenfocan de lo que es realmente importante, o apagan ese fuego que el Señor colocó en nuestro corazón. Tenemos que mantenernos y hacernos más sensibles a los asuntos espirituales, para que realmente pueda venir a nosotros esa conexión real con nuestro Creador. Amén. Entonces esta semana puede ser esa semana en la que nosotros decidamos enfocarnos en lo que es realmente importante, o encender esa pasión por las cosas del Señor, amén, dentro de nuestro ser, y dejar que Dios sea el que actúe en nosotros. Entonces, si lo hacemos, le aseguro que nuestro mundo exterior va a cambiar, porque nosotros podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestro entorno, cuando decidimos cambiar lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo que pasa es que no es fácil reconocer cuando tenemos que trabajar en nuestro corazón, cuando tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos, en lugar de intentar mover el cielo y la tierra con nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos empeñamos en que otras personas cambien, muchas veces nos enfocamos demasiado en que queremos que las cosas sucedan de una manera, pero lo que va a producir ese cambio, o lo que va a producir ese resultado, no va a ser lo que haga la otra persona, sino que lo que hagamos nosotros en nuestro corazón y en nuestra perspectiva hacia esa situación. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sí me explico? Sí. Bueno, ay Dios. Entonces esta puede ser esa semana en la que tú estés recibiendo una respuesta en una situación en tu vida. Una semana de cambios, una semana de nuevos comienzos, pero primero tenemos que trabajar en nuestra perspectiva acerca de lo que está a nuestro alrededor. Tal vez tenemos un poco de ese rey y estamos distraídos y enfocados en lo que hemos logrado, en lo que tenemos. Ah, mira mi casa, mira, me compré un carro, o mira lo que adquirí, me compré un celular nuevo, me compré X o Y cosa. Y nos distraemos demasiado en cosas materiales, en cosas temporales, incluso en lo emocional, que sí es importante, pero no es lo que nos va a mantener vivos, no es lo que nos va a mantener conectados al Señor. Es tu conexión con Dios, y es a través de tu relación con Jesús que puedes mantener esa llama encendida, así como ese hombre que entró al palacio o al castillo del rey a ver sus riquezas y no vio nada, porque se enfocó en lo que realmente era importante para mantenerse con vida. ¿De qué le servía mirar todos los tesoros del rey, y si se apagaba la llama no se lo iba a poder contar, a nadie, porque no iba a vivir para contarlo? ¿Sí? Entonces, ayer yo hablaba con mi papá, que él me decía: no, hay un grupo de amigos, de personas, de familiares que hasta se reunieron y hicieron un consenso para que me cortara la barba, porque él se dejó crecer la barba, y bueno, él estaba feliz con su barba, toda extraña, toda fea allí, pero él era feliz con su barba. Y entonces él me dice: no, que la barba, y yo decía: pero Dios mío, ¿cuál es la preocupación por la barba? Y yo le decía: papá, mira, es que hoy en día hay tantas cosas en las cuales preocuparse,
hay tanto para elegir, tantas cosas que hacer, que realmente me parece increíble que haya gente tan distraída en cosas tan tontas como que si tú te dejas crecer la barba o no te dejas crecer la barba. Y él me decía, sí, realmente mi preocupación esta semana es a quién voy a invitar el domingo a la iglesia. Esa es mi preocupación. Y yo le decía al Señor, Señor, dame un alma, pon un alma en mi camino para yo hablarte de ti y llevarlo a la iglesia. Y eso me tocó mi corazón porque esa es su preocupación. Pero así como él está preocupado por eso, hay gente que está preocupada por la inmortalidad del cangrejo. Y yo digo, de verdad, hay tanto tiempo libre en tu vida como para preocuparte por la barba de tu vecino. E incluso ayer leí una noticia que decía que posiblemente dentro de 8 años caiga un meteorito en Venezuela. Hasta eso es un motivo para preocuparnos. Vaya pensando en sacar la visa. Yo lo haría. Entonces, vamos a estar preocupándonos por tonterías o distracciones que no aportan nada a nuestra vida. Entonces, un poco de eso vamos a hablar hoy. La prédica se llama ¿Ves soluciones o fantasmas? O ¿ves milagros o fantasmas? Porque cada quien elige lo que quiere ver ante una situación. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y aquí hay mucho de qué hablar, pero vamos a enfocarnos en algo muy interesante para que reflexionemos y aprendamos esta semana y podamos poner en práctica. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok, Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús, ahí están las láminas. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué bonito relato y cuántas enseñanzas hay dentro de él. Y nos enseña muchas cosas, pero como les dije, quiero enfocarme en un pequeño detalle que tocó mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Y es el hecho de ver soluciones o ver fantasmas. Vamos a ubicarnos en la lámina que dice, las tormentas de la vida son inevitables, pero no insuperables. Las tormentas de la vida son inevitables. Siempre va a venir una tormenta a tu vida. Y siempre vendrá en el momento menos esperado. Yo no esperaba que ese día lloviera, ese día que tuve que salir en la mañana lloviera. Por lo general, las tormentas vienen a nuestra vida como un añadido cuando ya tenemos cargas, cuando ya tenemos preocupaciones, cuando ya estamos cansados, cuando ya tenemos un camino recorrido. Viene una nueva tormenta como para terminar de desmotivarnos, como para terminar de destruir la energía y la fuerza que tenemos. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado en muchas oportunidades. Y déjame decirte que esto es inevitable, va a seguir sucediendo. Lo que no son las tormentas es insuperables. Todas las tormentas son superables.
La situación en la que nos encontramos en este momento, acá en Mateo 14, nos enseña muchas cosas antes del evento, antes de este evento, en donde vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Tenemos una gran cantidad de eventos interesantes, cargados de significados, que quisiera que mencionemos rápidamente. Si usted lee el capítulo completo en su casa, se dará cuenta que el capítulo 14 inicia hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? La ejecución de Juan el Bautista, por orden de Herodes, y también influenciado por Herodías, su hija, que también es identificada como Salomé en algunas tradiciones. También, después de la muerte de Juan el Bautista, el capítulo narra acerca de que Jesús se retira, seguramente luego de haber escuchado la noticia de que Juan fue asesinado. Tal vez esto entristeció el corazón de Jesús, se retira a un lugar desierto, pero dice el capítulo que las multitudes lo seguían a pie desde la ciudad. Decían, allá va Jesús, e iban detrás de él en búsqueda de milagros, en búsqueda de una palabra, y Jesús no podía tal vez tener un momento a solas para reflexionar, para orar y para pensar. Aquí Jesús muestra compasión, dice la palabra, hacia las personas, porque les sana, ya que hay muchos enfermos entre ellos. Jesús quiere algo, tiene una prioridad, pero aún así las personas no le permiten esa privacidad que él está buscando, porque dice que él se apartó de las multitudes. Y luego de esto viene otra narración que habla acerca del milagro de los panes y los peces. Dice que los discípulos los discípulos le sugieren a Jesús que después que la multitud estuvo allí aglomerada, que los despida, que los mande a sus casas porque no hay para darles de comer. Y eran más de 5.000 personas. Entonces Jesús dice, no, vamos a denle ustedes de comer. Sí, pero es que no tenemos para darles. Y usted conoce ese milagro. Dice que con solamente 5 panes y 2 peces Jesús multiplica este alimento y alimenta a más de 5.000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Entonces una vez que ya Jesús les sana, les alimenta, vuelve otra vez a intentar tener un tiempo a solas. Pero hay algo aquí bien interesante acerca de este capítulo. Dice que la narración del autor se mueve entre la muerte de Juan el Bautista, lo cual podría haber sido un momento de tristeza para Jesús, un momento tal vez de temor, porque él sabía cuál era su destino y decía tal vez que el siguiente iba a ser él, y sus seguidores también. Pero cambiamos drásticamente de este escenario tenso, de este escenario de miedo, de ansiedad, a un escenario de actos de compasión por parte de Jesús hacia la multitud, a un acto sobrenatural, lo que subraya que la misión de Jesús está por encima de sus emociones. Él pudo haber dicho, no me siento bien, esta noticia de verdad me hizo sentir triste, me hizo preocupar, me hizo querer estar a solas, me voy a encerrar en mi cuarto, no quiero hablar con nadie, porque me entristeció mucho esto. Pero aún así, la misión eterna de Jesús estuvo por encima de lo que él pudiera estar sintiendo. Y aquí vemos entonces también un contraste en el tema, porque vemos que habla acerca de la autoridad terrenal de Herodes y su poder para acabar con la vida de las personas, pero también acerca de la autoridad divina de Jesús, que trae vida, que trae provisión y que enfatiza la soberanía y el poder de Jesús sobre las circunstancias humanas. Así que esto nos enseña también que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, el Señor siempre va a tener como prioridad tu bienestar. No te va a faltar nada. Y el Señor siempre va a estar dispuesto para ti, que pase lo que pase. Esté pasando lo que esté pasando a tu alrededor, el Señor siempre va a estar para ti. Porque el Señor no se mueve por emociones. Amén. Nosotros tal vez nos dejamos mover por las emociones, pero el Señor no se mueve por emociones. Ahora, tenemos aquí varios puntos importantes. El primer punto es la percepción humana versus la realidad divina. ¿Qué es lo primero que resalta aquí? La percepción humana contra lo que es la realidad, pero la realidad divina. En Mateo 14, el versículo 26, los discípulos dicen que ven a Jesús como un fantasma. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un
fantasma y dieron voces de miedo. ¿Ok? No voy a gritar acá, pero imagínense ustedes a un grupo de pescadores adultos, todos rústicos, acostumbrados a amanecer en el campo, en el monte, en el agua, en la barca, porque dice que ya también era tarde, era la cuarta vigilia, aproximadamente entre las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, más o menos. Y usted se imagina que un hombre valiente, que está acostumbrado a andar en la oscuridad, a enfrentarse a diferentes circunstancias típicas de su trabajo, como es ser un pescador, va a gritar: ¡ay, un fantasma! Trate nada más de imaginar el susto que estos hombres tuvieron que llevarse para que la palabra diga que dieron voces diciendo un fantasma. Y estuve buscando también y realmente se usa la palabra fantasma, pero el significado de fantasma en este contexto es una aparición, algo que apareció de repente de la nada, porque ellos obviamente no sabían que Jesús iba a llegar, y mucho menos caminando sobre el agua. Es algo que para la mente humana todavía hoy en día no tiene sentido. Caminar sobre el agua no tiene ningún tipo de sentido, porque esto rompe con las leyes de la física. No se puede. Entonces, imagínense ustedes, vamos a ponernos en el lugar de estos pobres hombres que vienen cansados, trasnochados. Jesús los había enviado adelante para que cruzaran el mar de Galilea, porque esto sucede en el mar de Galilea, que no es un mar pequeño, que de paso no es un mar, es un lago de agua dulce, que es uno de los que está en los niveles más bajos. Y estuve investigando un poquito acerca del tamaño del lago, porque yo decía, ok, se formó una gran tormenta, pero ¿de qué tamaño era el lago? Porque a mí se me viene a la mente el lago, por ejemplo, la laguna de Cumaripa, que es bastante grande, y allí lamentablemente han fallecido muchas personas. Pero usted sabe el tamaño que tiene este lago. Dice que, bueno, investigué allí en los mapas, y el lago el mar de Galilea tiene 21.5 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Eso es desde aquí, desde la avenida La Paz, allí en el oasis, hasta San Pablo, casi llegando a Chihuahua. Ese es el tamaño de lo largo del lago, del laguito, charco, prácticamente, por la mitad de la distancia de ancho. Entonces sí es una cantidad de agua importante, y realmente allí se forman con mucha frecuencia muchas tormentas, porque el lago, como está muy bajo, está rodeado de montañas, y las corrientes de aire por lo general forman huracanes y diferentes tipos de fenómenos que alteran el comportamiento del agua. Añádele a eso que eran las 4 de la mañana, estaba todo súper oscuro, entonces la situación no es nada fácil, ¿ok? Y estos hombres se asustaron, y nuestras percepciones acerca de esto, lo que podamos imaginar hoy de cómo estaban sucediendo las cosas, nos pueden llevar a interpretar mal las cosas que realmente están sucediendo. ¿A usted le ha pasado que va a tener una conversación tal vez importante o una conversación difícil con alguien de confianza, y usted el día anterior tiene una conversación interna y se imagina que está hablando con esa persona y se imagina incluso lo que esa persona le va a responder? ¿Sí? A mí me ha pasado también, que yo pienso y digo, bueno, mañana voy a decirle esto a fulano de tal, se lo voy a decir porque es una situación que me incomoda, y de repente viene a mí un pensamiento y dice, ay, si te responde esto. Entonces me respondo a mí mismo y me digo, bueno, si me responde esto, yo le digo esto, y si me responde esto otro, le digo esto, y usted se comienza a armar toda una novela de la Rosa de Guadalupe en su cabeza. Y al final, cuando suceden las cosas, en realidad pues no pasa absolutamente nada de lo que usted se imaginó. Y usted dice, yo desgastando mi mente, me trasnoché, no puedo dormir preocupado porque pensé que esto iba a ser muy difícil, y resulta que fue más sencillo de lo que esperaba. También puede pasar que no sea nada fácil, pero lo que quiero resaltar es que muchas veces nos enfocamos tanto en tener una conversación interna, y el miedo, las emociones, el estrés, la ansiedad, nos hace tener una percepción irreal de lo que está ocurriendo, y peor aún, de lo que no ha ocurrido. Entonces, hay una anécdota acerca de un doctor, un psiquiatra que estuvo a cargo de un hospital psiquiátrico, y se le asignó el caso específico de un hombre que él creía que estaba muerto. Él estaba convencido de que estaba muerto, esta persona que estaba allí internada. Y ya habían ido muchas personas a tratarlo y nadie había podido convencerlo de que él realmente estaba vivo. Y
Y entra y habla con este doctor, y el doctor, buscando la forma de tomar un punto para convencerlo de que él está vivo, le dice: mira, los muertos hablan. Y el hombre le dice: sí, los muertos hablan, yo hablo, yo estoy muerto, yo hablo. Y entonces el doctor le dice: ok, ¿los muertos escuchan? Sí, yo escucho, mira, yo lo estoy escuchando. Y bueno, así estuvieron un largo rato, el hombre preguntándole: mira, pero los muertos hacen esto. Y el hombre lo hacía y le decía: sí, viste que los muertos sí podemos hacer esto. Y se le ocurre al hombre decirle, al doctor se le ocurre decirle: los muertos sangran. Ah, mira, de verdad que yo creo que no. Los muertos no deben sangrar, porque los muertos, su corazón está detenido. Entonces seguramente ya no sangran. Y el doctor dijo: listo, ya, lo voy a convencer con esto. Tomó una aguja y le pinchó un dedo y salió una gota de sangre. Y el enfermo viene y dice: doctor, de verdad que yo le agradezco mucho que usted me haya sacado de mi error. Ahora me convenzo y estoy totalmente convencido de que los muertos sí sangran. Bendito sea el Señor. Y a veces nosotros somos así. El Señor, por todos los medios, nos indica qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la realidad, qué es lo que de verdad está pasando, y nos dice: no supongas, habla, abre tu corazón, ora, clama a mí, lee la palabra, busca ayuda, busca consejo. Y nosotros seguimos empeñados: no, sí, todo está en mi contra, el universo me odia, los planetas están alineados para que nada me salga bien. Y el Señor allá arriba: pero si te mandé tantas señales, te envié tantas ayudas, ¿por qué sigues empeñado en ver las cosas desde tus emociones? Y aquí en este relato es increíble cómo vemos una vez más un ejemplo de uno de los principios que guía la transformación del corazón del ser humano sin Dios, y es el no conformarse. El hombre que no se conforma, o la mujer que no se conforma, comienza a transformarse, porque hay un vacío en su corazón que solamente Dios puede llenar. Y a pesar de que sus sentidos le muestren una realidad diferente, no se conforman con esa realidad, porque muchas veces nos empeñamos en ver solo lo que queremos ver. Estos hombres estaban viendo a Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, y no es Jesús, es un fantasma. Entonces Jesús decía: pero ¿cómo más quieres que me aparezca? ¿Vale? O sea, una lancha. Si se aparecía una lancha, iba a ser lo mismo. Si se aparecía volando, iban a decir que era un fantasma también. Entonces no hay manera de convencer a esta gente. Y más adelante vemos también como Pedro, aún viéndolo todo, dice: pero si de verdad es tú, haz que yo también dé unos pasos sobre el agua. Pero ya vamos a hablar de eso. Estamos en el punto en el que tenemos que reflexionar en que la percepción humana es muy diferente de la realidad espiritual. Ahora, dentro de este punto, muchas veces pasa que los cristianos confundimos una prueba con un castigo. Muchas veces confundimos una prueba con un castigo. Cuando enfrentamos dificultades, como enfermedades, como pérdidas, como algún tipo de fracaso, es común que el miedo o el desconocimiento nos lleve a pensar que estamos siendo castigados por los errores que cometimos en nuestro pasado. Y esto puede generar culpa en nuestro corazón, puede generar desesperación en nuestra vida, y esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas, e incluso nos puede desarrollar resentimiento hacia Dios, porque muchas veces las pruebas las confundimos con castigos. ¿Y quién nos castiga? Decimos: esto es un castigo. ¿De quién? De Dios. Y el Señor allí queriendo lo mejor para nosotros, y nosotros creyendo que es un castigo. Pero la realidad divina, que dice que en muchas tradiciones religiosas y la palabra nos enseña que las pruebas deben ser vistas como una oportunidad para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra fe y para desarrollar virtudes que son necesarias para la vida cristiana, como la paciencia, como la fe, como la humildad. Porque Dios no envía pruebas para castigarnos, sino para moldearnos, para que nosotros entrenemos esta fe, esta humildad, esta paciencia como un músculo en nuestra vida que nos va a ayudar
a prepararnos para cosas mejores, porque allí es donde realmente podremos crecer como cristianos. Porque si usted no pasa el examen, si usted no pasa la prueba, el Señor le va a volver a mandar el mismo examen. Si usted no pasa la materia, tiene que repetirla, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Y el Señor nos dice, porque no has pasado el examen. Cuando te prepares y pases el examen, entonces pasarás a otro nivel, a otra materia. ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Porque siempre hacemos lo mismo. Cuando usted va al liceo y le queda una materia y tiene que repetirla, usted dice, ¡ay, esto es un castigo de Dios! No, no es un castigo de Dios. Usted no obtuvo el puntaje mínimo para aprobar. Dios no tiene nada que ver allí. Son consecuencias de nuestras propias decisiones, pero son pruebas que son superables. Ahora, un ejemplo práctico, una persona pierde su trabajo y movido por el miedo cree que esto es un castigo divino por no haber sido lo suficientemente devoto con Dios, porque ahí sí nos ponemos devotos, nunca oramos, y el día que nos despiden del trabajo, entonces, ay, mira, me despidieron del trabajo porque no oraba, Dios me está castigando, y Dios allá como que, ¿yo qué tengo que ver? Te votaron por flojo, te votaron porque llegas tarde, te votaron porque tienes mala actitud, o sea, no te votaron porque tú no oras, si tú no oras, eso es un asunto de tu corazón, ¿sí? Entonces, la percepción humana te dice que es un castigo de Dios. Sin embargo, más adelante puedes encontrar un empleo que se alinea mejor con tus valores, que se alinea mejor con tu propósito, y que si hubieses entendido que esa pérdida inicial de tu primer empleo era parte de un plan mayor y que te iba a beneficiar, tal vez habrías podido enfrentarla con esperanza en lugar de con temor. A mí me pasó en diciembre. Casi todos los clientes que tenía se me fueron, me abandonaron, me dejaron solo. Y yo decía, bueno, nunca le eché la culpa al Señor, pero decía, ¿qué está pasando? Porque todos al mismo tiempo. Pero bueno, no lo tomé como una prueba, lo tomé como un tiempo de vacaciones forzadas, sin paga y sin arreglo. Y estuve dedicándome a otras cosas que tenía pendientes, poniendo al día algunos asuntos en mi casa. Y estos días me contactaron varios clientes, así como se fueron, regresaron otros clientes que ahora pues me ofrecen mejores condiciones y que ya comencé a trabajar con ellos y bueno, ya otra vez tengo mi jornada completa full y ya les tengo que decir que no a algunos porque ya no tengo tiempo para seguir atendiéndolos. Pero afortunadamente y gracias al Señor yo pude ver una oportunidad en esto y ahora que vienen nuevamente las oportunidades digo, bueno, gracias Señor porque tú me estabas llevando en una transición, ¿sí? Ahora estoy mejor, estoy más cómodo y esto era realmente un plan de tu parte y estoy agradecido por eso. Ahora, lo segundo que puede ocurrir cuando nosotros confundimos la realidad espiritual con nuestra percepción es que rechazamos soluciones que requieren un sacrificio o un cambio. Muchas veces le pedimos al Señor que nos dé una solución para alguna situación que estemos viviendo en nuestra vida. Pero el problema es que el miedo al cambio o el hacer un esfuerzo, un sacrificio, nos puede llevar a rechazar soluciones que realmente Dios pone en nuestro camino porque no se ajustan a nuestras expectativas inmediatas o nos sacan de nuestra comodidad. A veces queremos que Dios arregle nuestra vida, pero sin sacarnos de nuestra comodidad, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y a veces interpretamos estas respuestas como demasiado difíciles de parte de Dios o no es lo que yo pedí. No es lo que yo pedí. Y rechazamos una respuesta de Dios porque Dios nos exige un mínimo de esfuerzo en muchas ocasiones. Y la realidad divina ante esta situación es que en muchas oportunidades las soluciones que Dios nos ofrece implican también abandonar viejos hábitos, implican también dejar a un lado relaciones tóxicas, dejar a un lado formas de pensar que te limitan, organizar tu vida y colocar todo en el orden correcto.
Porque de otra manera, Dios no va a responderte para que tú sigas viviendo de la misma manera, porque en el Señor todo tiene que ir avanzando y hay un orden para el Señor. Yo siempre recuerdo en una de las prédicas del pastor un ejemplo que él decía y hablaba acerca de los procesos. ¿Lo recuerdan? Y él decía que muchas veces los cristianos tomamos esta palabra para quedarnos estancados en un lugar. ¿Y cómo estás? Bueno, estoy en un proceso, pero estás en el mismo lugar. Y la pregunta debe ser, ok, pero es que un proceso requiere de pasos lógicos que tú tienes que dar y que te llevan de un punto A un punto B. Y todo lo que hay entre el punto A y el punto B es el proceso. Pero si no te estás moviendo del lugar, si no estás haciendo ajustes, si no estás haciendo cambios, entonces no estás en un proceso. Estás estancado en el mismo lugar. Y en el Señor es así. Los procesos nos llevan a tener cambios, a ajustar nuestra vida. ¿Sí? Lo que antes hacíamos, ya no hacerlo. Dejar lo que nos mantenía atados o anclados a ciertas conductas y a ciertas costumbres que eran las que estaban dando estos resultados en nuestra vida. Pero a veces nuestro corazón se resiste a dar estos pasos y a hacer estos ajustes en nuestras vidas porque no son cómodos y no queremos que Dios se meta allí. O nos hacemos de la vista gorda y queremos creer que eso es un fantasma. No es Jesús que se está acercando a nuestras vidas y diciéndonos, mira, hay una solución, pero debes esforzarte un poquito tú también. Y decimos, hay un fantasma. Los fantasmas no existen. Ese se desaparece dentro de un ratito. Y dejamos pasar estas soluciones, estas oportunidades, por no querer transformar. Uno de los ejemplos prácticos es una persona que está atravesando una crisis financiera, por ejemplo, y recibe la inspiración de parte de Dios para reducir gastos innecesarios, porque tal vez tiene un estilo de vida que le hace gastar más de lo que ingresa o de lo que produce, y eso lo llevó a esa crisis. Entonces, bueno, ¿qué dice el Señor? Que seamos buenos administradores de los recursos que Él nos da. Pero en lugar de hacer esto o de buscar ayuda para mejorar la situación, el miedo al sacrificio o el miedo a cambiar tu estatus o tu estilo de vida, por ejemplo, dejar de gastar en lujos, dejar de comer tanto en la calle, dejar de comprar tanta ropa de marca y buscar ropa de buena calidad, más económica tal vez, o hacer ese tipo de pequeños cambios en tu vida que te van a ayudar a salir de una crisis financiera, lo vemos como una carga injusta de parte de Dios. No, yo no me voy a poner unos zapatos que no sean de marca porque el Señor es el dueño del oro y de la plata y yo tengo que tener zapatos originales. Bueno, cómprate tus zapatos originales y sigue en tu crisis. O por ejemplo, si nosotros aceptamos que realmente derrochamos dinero en cosas innecesarias, o que malgastamos tal vez la comida en casa, malgastamos tal vez productos de limpieza, tal vez no cuidamos las cosas que tenemos un teléfono y no lo cuidamos, lo dejamos tirado, se nos cae, no nos importa. Al poco tiempo esto va a representar un gasto innecesario, ¿sí? Y el Señor nos manda a que seamos buenos administradores de lo que tenemos, que seamos sabios, porque Él nos va a proveer de lo que necesitemos, pero tenemos también nosotros que ser buenos administradores. Entonces, en muchas ocasiones vemos todo esto como una carga injusta. Ay, Dios me está desmejorando mi calidad de vida. Dios está acorralándome y la pobreza me está respirando en la nuca. Y eso no es así. El Señor siempre nos pone pruebas que podemos superar, pero que tenemos que hacer ajustes. Y si aceptamos estos cambios con gratitud y decimos, bueno, yo voy a ser humilde y voy a hacer todos los ajustes que tengas que hacer, porque sé que esto es temporal y el Señor me va a sacar de esta situación, la estabilidad económica llegará nuevamente a tu vida, porque así lo ha prometido el Señor. ¿Ok? Y número 3, en muchas ocasiones malinterpretamos el silencio divino como un abandono de parte de Dios. Malinterpretamos los silencios de Dios como un abandono, porque muchas veces queremos que Dios nos responda así, porque para nosotros es urgente. Señor, yo quiero esto ya, yo quiero que suceda ya, yo quiero que Él cambie ya, o quiero que ella cambie ya. Y las cosas no son en nuestro tiempo, son en el tiempo del Señor. Y el problema es que en los momentos de angustia, cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas con extrema urgencia, o que Dios está, entre comillas, está callado, podemos caer en la desesperación y pensar que Dios
nos ha abandonado. Y este miedo al abandono nos lleva a tomar decisiones impulsivas o basadas en emociones negativas. Comenzamos a buscar soluciones terrenales o temporales sin tomar en cuenta los planes de Dios, porque al fin y al cabo Dios no quiere ayudar en esta situación. Eso pasa. Pero la realidad divina es que el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Significa que es una invitación a que reflexiones y que nos tomemos el tiempo con paciencia y con confianza para que las respuestas divinas puedan llegar a nuestra vida. A callar ese ruido que ocasionan tantas cosas a nuestro alrededor, esas voces que están a nuestro alrededor, esas voces internas, esas voces de personas que opinan, y que nosotros podamos realmente silenciar, estar en calma y escuchar la verdadera voz de Dios a través de su palabra, que es la que nos va a llevar a una respuesta oportuna y alineada a su propósito. ¿Amén? Por ejemplo, un ejemplo sencillo: alguien está estudiando, alguien está buscando guía o buscando una respuesta clara acerca de qué carrera quiere estudiar, o necesita decidirse por algún trabajo, tiene que tomar una decisión, ¿sí? Pero esa decisión implica que tienes que esperar un tiempo. Por ejemplo, los jóvenes que están esperando por una carrera universitaria y se desesperan porque no surge una opción viable. Nos desesperamos y decimos, bueno, yo voy a hacer un curso de carpintería espacial mientras tanto. Y resulta que después que tú estás haciendo tu curso allí de carpintería espacial, surge una oportunidad que era la oportunidad perfecta para ti. Pero ya estás comprometido con otra cosa, ya te desgastaste, ya invertiste tiempo en otros asuntos y estás haciendo algo que no te gusta, que no te apasiona, simplemente por hacer algo mientras tanto. Y no, después descubres que había algo disponible para ti y que sí había una opción, y solamente tenías que haberte esperado un momentito más. Eso pasa con mucha frecuencia. Dejamos pasar oportunidades que vienen de parte de Dios porque nosotros no podemos estar tranquilos, tenemos que estar haciendo algo, porque no, mientras tanto, y sí, el tiempo hay que administrarlo y saber aprovecharlo, pero nunca hagamos algo que nos desvíe de los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, vamos a reflexionar entonces en cómo en muchas ocasiones nosotros vemos los problemas en nuestra vida y decirnos, ¿estoy viendo fantasmas o estoy viendo las soluciones que Dios me está ofreciendo? Porque Dios te ofrece soluciones todos los días. Dios hace milagros en nuestras vidas todos los días, pero muchas veces nosotros queremos imaginar que hay fantasmas. Ahora, lo segundo que sucede después que Jesús les demuestra a los discípulos que está caminando sobre las aguas, que ya esto de por sí tiene un significado muy poderoso, muy potente, que quiere decir que Jesús puede caminar por encima de cualquier adversidad, de cualquier problema, de cualquier situación que tú estés enfrentando. Eso no lo va a hundir a Él. Eso no va a hundir al Señor. No hay ningún problema que sea más grande que el Señor. Él camina encima de la tormenta que tal vez a ti te está ahogando, que tal vez a nosotros nos ahoga. Y todo aquello que representa para nosotros un gran problema que no tiene solución, para el Señor simplemente es la plataforma sobre la cual Él camina y no se hunde. Ahora, lo siguiente que se resalta en este capítulo está en el versículo 27, que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Hay que procurar por todos los medios entrenar nuestro oído para reconocer la voz de Jesús en medio de nuestras tormentas, porque como lo dijimos en un principio, las tormentas son inevitables, pero no son insuperables. Ahora, esto tiene que ser un ancla para nuestra fe, porque las tormentas vienen en el momento menos esperado, y está bien que en el momento que llegue la tormenta puedas sentir temor, y está bien que puedas sentir miedo, está bien que te puedas angustiar por un momento porque es algo que no esperabas. Están sucediendo cosas que se están saliendo de tu control, pero lo importante es aprender a escuchar la voz de Jesús en medio de la tormenta, porque cuando no escuchamos la voz de Jesús, entonces nuestra realidad
se distorsiona. Pero Jesús les dijo, tengan ánimo, que soy yo, no es un fantasma, soy yo, no teman. Jesús inmediatamente, al afirmarles esto, lleva los pensamientos de estos hombres a un plano de un orden espiritual, a un plano de dominio propio, a un plano de paz. Tranquilos, calma, todo está bajo control, soy yo, no tengas miedo. Y eso es lo que nos dice el Señor en medio de la tormenta. ¿Ok? Calma, tranquilo, tengan ánimo, no temas. Porque solo de ese modo vamos a poder ver una realidad espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque cuando estamos en medio de todo ese desorden emocional que produce una tormenta, una prueba, un desafío en nuestra vida, lo espiritual tal vez queda por allá de último a considerar en nuestra vida, porque tenemos entonces nosotros que esforzarnos en enfocarnos en lo espiritual, llegar a un punto en donde digamos, ok, ya va, un momento, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Porque Dios desea que mantengamos pensamientos de paz, que estén alineados a sus promesas, pensamientos que estén alineados a su palabra, porque solamente de esa manera podremos comprobar cuál es su buena voluntad para nuestra vida. Porque nos guste o no, mis hermanos, muchas veces vemos fantasmas donde no los hay. Muchas veces hacemos, como les dije anteriormente, una novela, una película de ciencia ficción que merece 10 Oscars en nuestra mente. Y construimos de algo pequeñito que está pasando en nuestra vida una cosa demasiado grande. Y no porque seamos exagerados, sino porque si no tomamos la rienda de lo que está pasando acá y de lo que está pasando en nuestros corazones, allí entonces la tormenta sí nos va a hundir. Y el Señor lo primero que hace es llamarnos a un orden de pensamiento espiritual. Hey, soy yo, soy Jesús, no es ningún fantasma. No es ningún fantasma, no es ninguna aparición, no es ninguna alucinación, soy yo en carne y hueso. Estoy aquí con ustedes, no teman, tengan calma. Y ahí es donde viene el paso número 3. La fe en acción, pero también viene la duda. A partir del versículo 28 al 31 se nos narra este momento, y no me voy a detener demasiado acá, pero hay que mencionarlo, el momento en donde Pedro camina sobre el agua. Pero también Pedro comienza ¿a qué? A hundirse. ¿Por qué se hunde? Porque dudó. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? A mí me encanta Pedro. Pedro tenía un carácter demasiado impulsivo, así, yo Señor, yo soy, yo estaré contigo. Y era el primero que lo abandonaba. Yo no te voy a negar, pero el primero que lo negó. Yo te defiendo, le cortó la oreja al soldado romano cuando venía a llevarse preso a Jesús. Jesús tuvo que agarrar la oreja, pegársela a los de Pedro, calma, que chamo, ¿vale? Entonces aquí vemos otra vez a Pedro, impulsivo, diciendo, Señor, pero si eres tú de verdad, yo también quiero caminar sobre el agua. Yo no puedo ir de este mundo sin saber lo que es caminar sobre el agua. Y Pedro le encantaba vivir experiencias porque él sabía, o sea, su confianza en el Señor le permitía arriesgarse. Le cortó la oreja a aquel hombre. Bueno, si hice mal, el Señor se la volverá a pegar. Y eso fue lo que hizo. Pedro, por favor. Tanto así que después que el Señor resucita, y Pedro había metido tanto la pata, el Señor resucita y manda a decirle a los discípulos con las mujeres, díganle que soy yo, que he resucitado, y díganle a Pedro, porque seguramente estará inventando alguna locura en algún lugar. Entonces no quiero que Pedro se lo vaya a perder. Díganle, asegúrense de que Pedro se entere que ya resucitó. Y seguramente Pedro salió corriendo también, Señor, eres tú. Si eres tú realmente, es que yo me muero y resucite. Bueno, y de ahí en adelante ustedes se imaginarán las ocurrencias de Pedro. A mí me encantaría que salga una película cristiana de la vida de Pedro, de las aventuras de Pedro. Pero bueno, para no desviarme, Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, y ahí viene otra vez la inconformidad humana. O sea, están viéndolo, se les aparece, pero Pedro tiene todavía que asegurarse un poquito más. Y decir, Señor, si realmente eres tú, es que yo también camino. Porque si no camino yo sobre el agua, tú eres un fantasma. Bueno, vente pues, le dice Jesús. Venga, chico. Está ninando. Y Pedro se baja de la barca. Y es que yo me quiero imaginar eso, ¿verdad? Porque la barca no estaba tranquila.
estaban todavía en medio de la tormenta. Entonces imagínense Pedro ahí guindado por una orilla de la barca, tratando de bajarse, y cuando cae, no me hundí, no puede ser. Y da el primer paso y tampoco se hundió, y da el otro paso y me imagino que veía así como los peces pasaban por debajo de él, y las olas así alrededor, y los relámpagos iluminaban las olas, y él decía, wow. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Se distrajo por un momento. Me imagino que en ese entonces pasó algún pez que le rozó la pierna, un corroncho, un atún, una sardina, no sé qué tipo de peces hay ahí en ese mar, porque es de agua dulce, un cangrejo que le mordió el tobillo, qué sé yo. Se distrajo por las mismas circunstancias y dudó y dijo, no, ya va, esto no puede ser real. Porque entonces, imagínense, primero creyeron que Jesús era un fantasma. Después puso a prueba a Jesús y dijo, bueno, si eres tú, que yo también camino. Pero entonces, seguramente Pedro dijo, no, esto es un sueño. Todavía no estaba totalmente convencido, pero dijo, seguramente debe ser un sueño. Estoy suponiendo, ¿ok? Me estoy tratando de meter en el camino. Seguramente Pedro dijo, no, yo lo último que me acuerdo antes de montarme en esta barca es que yo cené y me acosté en mi hamaca. Yo debo estar soñando. Y ahí se comenzó a hundir. Otra vez la percepción de la realidad espiritual fue destruida por las emociones y comenzó a hundirse. Y la fe no es simplemente creer, la fe es accionar. Y Pedro actúa sobre la palabra de Jesús, pero la duda lo hace hundirse. La duda de la realidad lo distrajo y comenzó a hundirse nuevamente. Ahora, ¿tú estás dispuesto a dar un paso de fe hoy? Aunque las circunstancias parezcan abrumadoras. Tal vez en este momento no estás atravesando ninguna situación difícil, pero tal vez mañana vendrá una tormenta, tal vez el día martes. Este mensaje es para que tú lo guardes en tu corazón y lo memorices, y en el momento más oportuno, cuando la tormenta venga a tu vida, recuerdes que el Señor dice, ten calma, ten ánimo, soy yo, no temas. Amén. Y por último viene el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Una vez que ya Jesús derriba todos los argumentos emocionales, lógicos, humanos de estos hombres, en el versículo 33 dice que los discípulos lo adoran diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Solo después que ocurrió todo esto, después que el Señor calmó la tormenta y que Él estuvo allí ya en la barca con ellos, tras el milagro hay una revelación de quién es Jesús realmente, y esto los lleva a la adoración hacia su divinidad. Llamar a reconocer las obras del Señor en nuestra vida nos tiene que llevar a la adoración genuina de corazón por todo lo que Él hace en nuestra vida. Ahora, Él es nuestro Salvador, no solo en momentos de crisis, sino en todo momento. No esperemos que una tormenta nos lleve a hundirnos, no esperemos tener el agua, como dice el dicho, el agua hasta el cuello, para clamar al Señor, porque sí, las tormentas van a venir, y tal vez puede que te hundas un poquito, pero no esperemos ahogarnos para clamar al Señor. No esperemos estar sumergidos totalmente en una tormenta emocional, en una crisis o en una situación que nosotros mismos hemos provocado para clamar al Señor. Ahora, reflexionemos en que cada tormenta en nuestra vida es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y para también ver más claramente la obra de Dios en nuestra vida, para ver qué tanto nosotros también hemos avanzado en nuestra madurez en Cristo. Porque las cosas que antes me perturbaban, pues ya no me perturban, ya las puedo enfrentar con calma, las puedo enfrentar con madurez, y esto ya no me afecta. Pero vienen otras pruebas más fuertes, otras pruebas que son tal vez diferentes y que también te van a ayudar a seguir fortaleciendo ese músculo espiritual que es la fe. Tras las tormentas de la vida, busca a Jesús y no a los fantasmas. Te voy a pedir que le digas a la persona que tienes a tu lado, busca a Jesús y no a los fantasmas. Ahora, vamos a accionar. Vamos a accionar
en tres cosas que son las cosas que tenemos que hacer para mantener esa llama en nuestro corazón encendida. ¿Se acuerdan de la vela que llevaba el hombre mientras recorría el castillo y el palacio del rey? Bueno, ¿cómo podemos nosotros mantener esa pasión por Jesús, esa pasión por el Señor en nuestro corazón encendida? Con tres cosas. Dedica tiempo a la oración y a escuchar la voz de Dios. Todos los días mantenernos en oración nos va a ayudar a desarrollar un oído espiritual para la voz de Dios. Y ojo, la voz de Dios está en su palabra, ¿ok? Vamos a asegurarnos de aprender a reconocer realmente la voz del Señor a través de su palabra. Lo segundo que tenemos que hacer también es actuar con fe, incluso cuando la lógica humana diga lo contrario. Actuemos con fe, confiemos en que el Señor estará con nosotros y que Él no va a dejar que nosotros nos hundamos. Y número 3, vamos a reconocer y adorar al Señor en cada situación y no solamente en medio de las crisis. Hay que ser agradecidos por todo lo bueno y hay que ser agradecidos cuando las pruebas vengan en nuestras vidas también. Y no molestarnos porque viene una prueba, porque una prueba representa un posible cambio en nuestra vida. Una prueba representa una gran oportunidad para crecer. Y si la prueba fue muy difícil, si la prueba fue muy incomodante, muy desagradable, mi recomendación es que nos aseguremos entonces de pasar esa prueba, de demostrar que estamos por encima de lo que no sucedió para que no nos vuelva a suceder. Porque si la prueba es desagradable y usted no se esfuerza por superarla, tenga por seguro de que va a repetirse la prueba. Entonces, si fue desagradable, bueno, vamos a enfrentarla con la mejor actitud, de la mano del Señor, y cuando nuevamente otra situación parecida venga a nuestra vida, ya tendremos las herramientas necesarias y el carácter en Cristo que se requiere para superar todos esos desafíos con su ayuda. Amén. Entonces yo te invito, mi hermano, a que salgamos hoy todos con la certeza de que aunque las olas de la vida, del día a día, sean muy altas, sean muy desafiantes, muy intimidantes, Jesús está caminando hacia ti. Jesús está caminando hacia ti, no como un fantasma, sino como un Salvador que trae milagros y soluciones para tu vida. Pero tenemos que estar preparados también para ver la realidad espiritual en todo lo que nos está pasando y no dejarnos llevar por la lógica humana y la lógica de nuestras emociones. El Señor está listo para calmar tu tormenta si solamente le permites a Él que sea quien entre en la barca de tu vida y ponga el orden que Él necesita. No veas los fantasmas, te invito a que veas a Jesús detrás de todo lo que nos sucede. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que esta reflexión, este mensaje sea de provecho y de bendición para sus vidas y que podamos a partir de ahora enfrentar las crisis y las tormentas con una perspectiva diferente, mirando siempre a Jesús y no inventando fantasías de lo que no existe, mirando siempre una realidad espiritual ante todo. Amén. Les invito a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por este día.